Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Quiero escuchar a algunos de ustedes. ¿Todo bien? Bueno, espero que se encuentren bien, espero que se encuentren felices, alegres, principalmente porque vamos a entrar a la Semana Santa, ¿verdad? Un tiempo esperado por todos, un tiempo que todos ansiamos, ¿verdad? Para tener vacaciones, excepto por aquellos que les toca trabajar mañana y pasado, ¿verdad? Eso les toca esperar un poquito, pero de lo contrario ya estamos a las vísperas de Semana Santa y hoy vamos a continuar con nuestra serie Tras Bambalinas, ¿verdad? Recuerden que hemos estado aprendiendo de diferentes personajes, de diferentes personas de la Biblia que o no son conocidas en lo absoluto o solo medio escuchamos de ellas, los pasamos por encima, no indagamos, no profundizamos en sus vidas, pero que en realidad tienen lecciones muy poderosas para nosotros, tienen lecciones muy profundas que enseñarnos. Y el día de hoy vamos a estar viendo cómo una persona le cedió el protagonismo a otra. Como una persona pudo haber dicho, es que a mí me toca, es que este es mi momento, es que este es mi papel, este es mi turno. Pero él decidió ver a otro que Dios ya tenía preparado para hacer ese papel y dijo, está bien, yo te voy a ceder todo mi protagonismo y yo solo te voy a apoyar, yo solo te voy a ayudar. ¿Y de quién vamos a estar hablando entonces? Vamos a estar hablando de la vida de David, pero sobre todo de la vida de Jonatán. ¿Quiénes aquí habían escuchado de la vida de Jonatán? ¿O habían escuchado ese nombre? Pues no sé, por lo que parece no mucho, ¿verdad? Quizá ya lo habíamos escuchado mencionar. Cuando hablamos de David, en algún momento se menciona a Jonatán. Quizá lo hemos escuchado como el amigo de David, pero nada más que eso, no, ninguna lección profunda, ninguna cosa que podamos indagar en su vida, ¿verdad? Podríamos pensar erróneamente. Pero cuando pienso en la historia de estos dos hombres, viene una palabra rápido a mi mente y creo que a la mente de la mayoría que conoce la historia de ellos, y es amistad. Amistad. Ellos tenían una amistad muy fuerte. Pero ¿qué es la amistad? Bueno, hoy en día podría ser solamente alguien con quien conectaste en alguna red social. Ya ese concepto lo tenemos tan deteriorado de la amistad que mi amigo es alguien con quien yo tengo algún contacto en alguna red. Y eso les digo que está tan deteriorado porque por lo menos yo, no sé si a ustedes les pasa, yo tengo algunos amigos en algunas redes que ni siquiera conozco, o no personalmente, ¿verdad? Solo quizás sé quiénes son y los tengo ahí en mis redes, ¿verdad? Pero no son mis amigos personales, pero aún así decimos, es mi amigo, es mi amiga, ¿verdad? Pero en realidad la amistad va mucho más allá, es algo más profundo. Una amistad se refiere a un vínculo que se forma al compartir la vida de manera real. Es un vínculo que se forma cuando compartimos la vida en el día a día con otra persona, ¿verdad? Cuando pasamos tiempo, cuando lo conocemos, cuando empezamos a conocer a esta otra persona. Es algo más profundo. Y hay mucho que podemos aprender de la amistad de estos dos hombres. Y hay mucho que nos van a estar enseñando en la mañana de hoy. Entonces, antes de que entremos de cabeza con el tema de hoy, ¿qué les parece si me acompañan en una oración, si inclinamos nuestro rostro y dejamos este tiempo en las manos de Dios? Padre, bendito sea, Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por quien tú eres, por darnos la oportunidad de estar aquí otro domingo más. Gracias por traernos, por darnos el ánimo de buscarte el día de hoy. Solo te pedimos que nos hables, que nos enseñes a través de tu palabra, que nos enseñes a través de la vida de Jonatán. ¿Qué podemos hacer, Señor, con nuestras vidas? ¿Cómo podemos aplicar lo que Él aplicó en su vida, Padre? Te dejamos este tiempo en tus manos, Señor. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, ¿qué nos enseñan Jonatán y David acerca de la amistad? En primer lugar, grandes amistades requieren grandes compromisos. Esto es lo primero, ¿verdad? Y vamos a comenzar desde lo más básico, que es el punto en el que Jonatán y David se conocen. Y esto lo vamos a estar viendo en 1 Samuel, capítulo 18, versículo del 1 al 4. Y nos dicen estos pasajes: después de que David terminó de hablar con Saúl, conoció a Jonatán. Ahí fue el primer acercamiento, el primer contacto. Conoció a Jonatán, el hijo del rey. De inmediato se creó un vínculo entre ellos, pues Jonatán amó a David como a sí mismo. Tengan esto en mente, ¿verdad? De inmediato se creó un vínculo entre ellos, pues Jonatán amó a David como a sí mismo. A partir de ese día, Saúl mantuvo a David con él y no lo dejaba volver a su casa. Jonatán hizo un acto solemne con David,
porque lo amaba tanto como a sí mismo. Para sellar el pacto, quitó su manto y se lo dio a David junto con su túnica, su espada, su arco y su cinturón. Creo que no voy a estar equivocado si yo me atrevo a decir que a todos aquí nos gustaría llegar a tener una amistad, aunque sea una amistad como la que tuvieron David y Jonatán, así de profunda, así de cercana, ¿verdad? Y que de verdad es envidiable, pero es importante que sepamos que hay un precio a pagar, hay un compromiso bien grande que tenemos que tomar en nuestras vidas si queremos llegar a tener una amistad como la que ellos dos tenían. Y es interesante cómo este pasaje nos dice que el vínculo entre ellos dos fue inmediato, fue instantáneo, fue en el momento. Y cuando ellos se conocen, Jonatán hace algo sin precedentes. Él viene y en ese momento decide arriesgarlo todo para decirle a David, mira, te acabo de conocer, pero quiero que sepas que yo quiero ser tu amigo, pero tu amigo de verdad, y quiero que vos también seas mi amigo de verdad. Y voy a realizar un acto un poco extravagante para demostrártelo. Y aquí es donde entran en juego las 5 cosas que Jonatán le dio a David. Y quizá cuando leemos este pasaje o cuando empezamos a leer la historia de estas dos personas, esto que hace Jonatán pasa un poco desapercibido. Quizá lo más importante cuando leemos este pasaje o lo que capta nuestra atención es ver cómo dice que ellos tuvieron un vínculo inmediato, ver cómo dice que Saúl después no quería dejar ir a David, pero después solo leemos que que Jonatán le dio unas cuantas cosas a David y ahí murió todo, ¿verdad? Cuando en realidad va mucho más allá, es mucho más profundo. Y por eso me gustaría que viéramos qué significan estas 5 cosas que Jonatán le dio a David. ¿O qué le estaba queriendo decir? Pero en primer lugar, ¿qué significan estas cosas cuando las tenía Jonatán puestas? ¿Qué valor tenían? En primer lugar, bueno, para recapitular el último verso, el 4 dice, para sellar el pacto, quitó su manto, se lo dio a David junto con su túnica, su espada, su arco y su cinturón. 5 cosas. En primer lugar, su manto. ¿Qué significa su manto? Su manto identifica a Jonatán. Pensemos que este no era un manto cualquiera, ¿verdad? No era un trapo cualquiera, sino que era un manto real. Era algo que solo la realeza utilizaba. Y como dice ahí, es lo que identificaba a Jonatán como lo que él era. Él era el hijo del rey. Él era parte de la realeza. Si ustedes se ponen a buscar ahí mantos reales, eran unas cosas extravagantes con varios colores y diseños súper bonitos. No era un manto cualquiera, no era un manto que cualquier persona podía ir al centro de la ciudad y comprar uno igualito. Yo quiero el de Jonatán, ¿viste cómo lo andaba? Vamos a conseguirte uno. No cualquiera podía andarlo. Y era lo que lo identificaba a él como lo que él era, el hijo del rey, el hijo del rey Saúl, que era el primer rey de Israel, ¿verdad? Entonces no era poca cosa, era algo de gran valor, era algo probablemente caro, ¿verdad? Entonces era lo que identificaba a Jonatán. En segundo lugar, dice que él le dio también su túnica. ¿Y qué es la túnica? La túnica cubre a Jonatán. La túnica era lo que iba por debajo del manto. O sea, él andaba un manto puesto, pero por debajo andaba puesto algo. Andaba ropa, andaba una túnica. La túnica en ese tiempo podemos pensar que es como el equivalente a su camisa. Yo puede ser que ando un abrigo o algo para cubrirme y debajo estoy vestido, ando mi camisa, ¿verdad? Entonces podemos entender que él llegaba a pensar, es un pensamiento hasta inconsciente. El manto es lo que me cubre, pero mi túnica es lo que me mantiene protegido. No sé si han sentido ustedes, por ejemplo, cuando van a una piscina, van a la playa, que se quitan la camisa y se sienten un poco desprotegidos. Sienten como que si rozan cualquier cosita los va a lastimar. Y es porque es así, porque hasta cierto punto nuestra camisa nos da, aunque sea un poquito más de protección. Y en ese momento, Jonatán también, para él aplicaba, ¿verdad? Su túnica, no era su camisa, sino su túnica, le daba cierto grado de protección, ¿verdad? Y ese sentimiento, como les digo, es un sentimiento muy general. Cuando uno ya tiene la ropa puesta, se siente más protegido, se siente más seguro, ¿verdad? Entonces, si mi túnica, puede ser que él pensaba, estoy desprotegido. En tercer lugar, la tercera cosa que le da es su espada. Y su espada es lo que protegía a Jonatán. La espada es lo que literalmente le daba protección. La túnica quizás le daba un pequeño sentimiento de protección, pero la espada era lo que de verdad lo protegía, lo que de verdad lo mantenía a salvo. Si él se llegaba en algún momento a encontrar en una situación donde tenía que pelear con alguien, un 1 a 1, en un mano a mano, la espada era lo que le servía para defenderse, ¿verdad?
Y la espada, que él anduviera su espada o no, era lo que podía significar la vida o la muerte para alguien como Jonatán. Para estas personas que recordemos que eran guerreras. Entonces la espada protegía a Jonatán. La cuarta cosa que él le regala es su arco. Su arco distanciaba a Jonatán. Ya vimos que la túnica quizá le daba un sentimiento de protección, la espada literalmente lo protegía y el arco era otro medio de protección, solo que era para cuando él quería mantener a sus enemigos alejados, cuando los quería mantener a distancia, ¿verdad? Ya no servía mucho para un combate cuerpo a cuerpo, sino para cuando él quería estar a distancia de sus enemigos. Era algo útil, era algo que lo protegía. Como para que lo podamos entender, de cierta manera, es como la pistola del Viejo Testamento, ¿verdad? Uno no se va a poner a agarrar a puñetazo y ahí en el cuerpo a cuerpo a darle con una pistola, ¿verdad? Sino es cuando uno quiere tener a alguien desde lejos. Y no sé si se han fijado, cuando uno mira a alguien con un arma, el instinto humano es alejarse de esa persona, no es ir y buscarlo, ¿verdad? Yo recuerdo, hace algunas semanas estábamos hablando en el grupo de cómo a veces nos podemos meter en problemas por pitar mucho, ¿verdad? Cuando andamos en la calle, porque no sabemos con qué personas nos vamos a encontrar. Y yo le contaba a los chavos que yo dejé yo tenía la mala maña que cuando estaba en una cola, llegaba a un punto, estaba parado 30 segundos y ya me desesperaba y empezaba a pitar. Hasta que me pasó una vez que andaba por el mercado y en efecto caía una cola, 30 segundos y empecé a pitar y este man que no se apura, qué barbaridad, yo estaba apurado. Y de la nada, del asiento del copiloto, se baja un brother con una cerveza en una mano y con una pistola en la otra. Y yo no sabía cómo hacer que el carro mío volara o darle para atrás, y yo apretando todos los botones ahí. Y quedé helado, la verdad, porque yo hasta aquí llegué. Y yo no sé si estaba pensando, ¿será que le escribo a mi familia? De que este man me mate, le voy a mandar ahí familia, los amo. Pero gracias a Dios lo que pasó fue que él estaba cambiando de asiento con el conductor. Él se bajó primero y por eso me asusté. Y después se bajó el conductor y el conductor se fue caminando y él solo se montó al otro lado y se llevó el carro, ¿verdad? Gracias a Dios me ignoró. Digo yo, ¿verdad? Me perdonó. Entonces, el sentimiento cuando alguien ve un arma es, uy, de lejos, ¿verdad? No te acerques a mí. Así era con el arco. Servía para mantener a distancia a los enemigos. Y por último, Jonatán le entregó el cinturón. El cinturón es lo que sostenía a Jonatán. Es lo que le daba cierto soporte. Ustedes se fijan cuando uno se le olvida la faja, se le olvida el cinturón, siente que anda como desprotegido y anda incómodo y dice, qué barbaridad, cómo se me pudo olvidar. La faja te da cierto soporte, te da cierto sostenimiento. Era lo que le daba cierto apoyo a él. Y no solo eso, sino que también le servía porque de él se colgaban ciertos artefactos. Puede ser que él andaba colgada ahí una cantimplora, las propias armas que ya vimos, la espada, el arco, los andaba colgados ahí. Entonces el cinturón era lo que lo sostenía a él, era lo que le daba apoyo. Y todas estas cosas él las tenía, él las andaba puestas en el momento que conoció a David. Y es lo que él usaba todos los días cuando Jonatán se levantaba a ponerse la túnica, a amarrarse el cinturón, me pongo las cosas que voy a llevar, mi espada, mi cantimplora, no sé, el arco, me pongo el manto y me voy, ¿verdad? Y empiezo con mi día. Y si se fijan, de cierta forma, todos nos preparamos para nuestro día también, así como lo hacía Jonatán. Quizás literalmente no me cuelgo un machete en la mañana, a las 6 de la mañana, pero si me preparo para mi día, me levanto, me baño, pienso en qué es lo que voy a hacer y dependiendo de lo que yo vaya a enfrentar en ese día, es lo que yo me llevo, es con lo que yo me armo para enfrentar mi día. Yo recuerdo ahorita, en las semanas pasadas estuve trabajando con una empresa y hacíamos diferentes actividades todos los días, ¿verdad? Entonces, si un día me tocaba reuniones, entonces ya me alistaba yo con una agenda, llevaba impresos algunos informes, algunas fotografías, lo que sea que ocupara. Si tocaba trabajo de campo, me llevaba mi tabla, los informes que ocupaba para ese día, lápiz, gorra, porque sabía que iba a andar en el sol. Entonces, yo sé que todos aquí de cierta manera nos preparamos para enfrentar nuestro día, nos preparamos para enfrentar mi trabajo, me preparo para ver a mi familia, para enfrentar a mis compañeros. Para lo que sea que yo vaya a atravesarme, me preparo, así como se preparaba Jonatán.
Entonces recordemos, recapitulemos, Jonatán y David se conocen y tienen un vínculo inmediato. Y para establecer el pacto con David, Jonatán se quita lo que lleva puesto. Y solo imaginarse esta escena, solo imaginarse el acto literal de lo que Jonatán comenzó a hacer, puede ser hasta incómodo. No sé si ustedes se pusieron a pensarlo, lo vieron de esa manera. Imagínense que dos hombres recién se conocen y le dice: hey, ¿cómo estás? Me llamo David. ¿Cómo estás? Me llamo Jonatán. Quizá platicaron unos 5 minutos y después empieza aquel chavo a quitarse todo. Uy, ya imagino la mente de David, ¿verdad? ¿Y este man qué le pasa? ¿Y qué está sucediendo aquí, verdad? Y Saúl pensando: hijo, este cipote me salió doblado, porque se está desvistiendo, porque él está dando todo. Entonces, si solo pensamos en el acto literal de él quitarse todo lo que andaba puesto para regalárselo a David, puede sonar raro, incómodo, pero en realidad tiene un trasfondo bien profundo. Ya vimos qué significaban o simbolizaban las cosas por sí solas, pero qué comenzaron a significar cuando se las regaló a David. En primer lugar, el manto. ¿Qué le estaba queriendo decir a David cuando le regaló su manto? Le estaba queriendo decir: quiero que me conozcas. Al quitarse el manto le dijo: quiero que me conozcas. No quiero que me veas como el hijo del rey. No quiero que me veas ni siquiera como parte de la realeza. Quiero que me veas como Jonatán. Quiero que me conozcas de verdad. Quiero que me conozcas cuando tengo miedo. Quiero que me conozcas cuando estoy enojado. Quiero que me conozcas cuando estoy desanimado, cuando estoy feliz. Quiero que me conozcas a mí como persona. No quiero que veas al hijo del rey. No quiero que veas al próximo a tomar el trono, sino que quiero que conozcas a Jonatán, a la persona. Quiero que me veas por quien en realidad yo soy. No quiero que veas a una persona allá en lo alto y a vos desde acá abajo, no. De igual a igual, quiero que me conozcas. En segundo lugar, su túnica. ¿Qué le quiso decir a David cuando le regaló su túnica? Quiero que me veas. Quiero que veas quién soy yo en realidad. Quiero estar expuesto. Quiero que veas mis imperfecciones. Quiero que veas las cosas que no son tan buenas. Quiero que veas las cosas que a veces nos cuesta enseñarle a los demás. Recordemos que la túnica, para que lo lleguemos a entender, era como la camisa de hoy en día. Y no sé si les ha pasado, a veces hasta con nuestros amigos más cercanos, cuesta llegarnos a quitar la camisa delante de ellos. Cuando, no sé, nos vamos a quedar a la casa de ellos o tenemos alguna salida, alguna acampada, a veces hay personas que les cuesta tomar ese paso como de confianza con sus amigos. Y por diferentes razones, porque no me gusta que tenga una cicatriz por acá, no me gusta que tenga una mancha de nacimiento, no me gusta que tengo esto, que tengo lo otro, un lunar, y no sé cómo si se van a burlar de mí. Entonces nos cuesta dejarnos ver por otra persona. Pero Jonatán no le importó nada de eso y le dijo: mira, quiero que me veas. Tarde o temprano me vas a conocer. Así de cercana va a ser nuestra relación. Quiero que veas mis imperfecciones, las cosas que no son tan buenas, las cosas que nos cuesta enseñarles a los demás. Yo quiero que vos desde aquí ya lo veas. Y quiero que me conozcas de verdad. En tercer lugar, la espada. ¿Qué le quiso decir Jonatán a David cuando le entregó la espada? Confío en vos para protegerme. Confío en que vos no solo vas a estar para protegerme, sino que vos vas a estar ahí para salvarme. Y no solo me vas a salvar de mis enemigos, ¿verdad? De mis enemigos cuando toque la ocasión, sino que vas a estar ahí para protegerme de mí mismo, para protegerme cuando yo tenga un mal pensamiento, un pensamiento cruce en mi cabeza de que no debería de estar ahí, cuando yo vaya a tomar una decisión incorrecta. Vos vas a estar ahí para protegerme de mí mismo. Cuando tenga un mal hábito que me está costando dejar, vos vas a estar ahí para protegerme. Te estoy dejando mi espada porque yo sé que vos vas a protegerme de mis enemigos y de mí mismo. Confío en vos, que vos me vas a salvar. Yo ya me quedo sin mi medio para salvarme, porque estoy confiando en que vos lo vas a hacer por mí. En cuarto, el arco. ¿Qué le quiso decir? Quiero que estés cerca de mí. A mis enemigos los quiero lejos, obviamente, como cualquiera, pero a vos te quiero cerca. Quiero que estés cerca de mí. No quiero que haya distancia entre nosotros. Quiero romper esas barreras de que me da pena algo, de que no sé si puedo confiar en vos, no sé si te puedo hablar de esto, no sé si te puedo contar lo otro. No quiero barreras entre nosotros. Quiero que entre vos y yo haya proximidad. Quiero que no haya distancia. Te quiero cerca de mí. A ese punto vamos a llegar en nuestra amistad. Y en quinto lugar, su cinturón.
confío en que vos me vas a apoyar. Confío no solo que vas a estar cerca para salvarme, sino que me vas a apoyar. Cuando yo sienta que no puedo hacerlo todo por mí mismo, vos me vas a apoyar. En esos días difíciles donde de verdad siento que ya lo di todo y no es suficiente, confío en que vos vas a estar ahí para apoyarme. Vos vas a estar ahí para ayudarme. Y miren, llegar a este punto a veces es bien complicado porque a veces no nos gusta pedir ayuda. No nos gusta hacer precisamente lo que él estaba haciendo. Porque sentimos que me voy a ver mal, porque me voy a ver débil, porque siento que estoy molestando a las otras personas. Si yo vengo y le pido ayuda a alguien, le pido consejo a alguien, siento que lo voy a hacer perder el tiempo. Mi problema en realidad no es tan grande. ¿Por qué debería de compartirlo con otros? No sé cómo va a reaccionar cuando de verdad vea con lo que yo estoy lidiando, con lo que yo estoy luchando. Me va a juzgar, me va a aceptar, me va a mostrar gracia. Y a veces decidimos no hacer esto, no buscar apoyo, no buscar ayuda. Pero Jonatán lo hizo de inmediato. Jonatán le dijo, mira, yo confío en que vos vas a ser mi apoyo. Por eso nosotros tenemos que encontrar a alguien con quien podamos sentir esa libertad de que podemos hablarle de cualquier tema sin que nos vaya a juzgar, que podemos pedirle ayuda en cualquier problema y esa persona va a estar ahí para apoyarnos. Entonces, para hacer un resumen, puede ser que este acto pase un poco desapercibido, pero en realidad ya vimos que tenía un significado demasiado profundo, lo que hizo Jonatán en ese momento. Y básicamente, lo que Jonatán le dijo a David en ese momento fue, te cedo el protagonismo. Mira, hasta aquí llegó mi historia como futuro rey. Ahora te toca a vos. Yo sí soy el hijo del rey, pero el futuro rey aquí vas a ser vos. Por eso todo lo que a mí me identifica como rey, todo lo que a mí me identifica como un hombre de guerra, como el siguiente al trono, ahora es tuyo. Te lo estoy cediendo. Yo lo único que quiero es apoyarte y cuidarte y que vos me des tu amistad. Y así te la voy a dar yo. Pero el papel es tuyo. El próximo número 1 vas a ser vos y yo ya lo entendí. Y ahí Jonatán, como miramos en el punto 1, tomó un gran compromiso. Tomó ese compromiso de cederle a él el papel de futuro rey. Ahora, como segundo punto, grandes amistades involucran grandes riesgos. Llevar a cabo este acto de quitarme todo lo que ando puesto para regalártelo fue algo arriesgado. ¿Y saben por qué fue arriesgado? Porque la palabra nos dice que ellos recién se acababan de conocer. Tuvieron un vínculo inmediato, pero recién se acababan de conocer. Y al hacer esto, Jonatán no sabía cómo iba a reaccionar David. El equivalente a lo que Jonatán hizo es como cuando uno va delante de una persona, no sé, a pedir consejo, a contarle tus problemas y vos lo dejas todo sobre la mesa. Y empezás a decirle, mira, es que estoy luchando con esto, estoy teniendo estos pensamientos, me está pasando lo otro, el otro día caí en este pecado. Y a veces nos cuesta llegar a ese punto porque es arriesgado, porque no sabes cómo la persona se lo va a tomar, no sabes si la persona se lo va a tomar con gracia, te va a demostrar gracia. No sabes si la persona después va a cambiar su perspectiva de vos como persona. Es arriesgado. Y Jonatán lo hizo, tomó ese riesgo. Yo recuerdo, tengo un amigo, porque todavía lo considero un amigo, que él constantemente salía a comer con él, ¿verdad? Y a platicar de nuestros problemas, pero en realidad nunca fueron cosas tan, ¿qué les digo?, tan profundas, ¿verdad? Siempre era como, mira, man, hoy he estado enojado por esto, esto y esto, he estado cargado por esto, esto y esto. Hasta que un día fuimos a comer y él me dijo, mira, fíjate que estaba luchando con algo. Y yo, ajá, ¿con qué? Y empezó a contarme unas cosas que yo por lo menos en ese momento no pensé que él me lo iba a contar, ¿verdad? Y él estaba hablando y yo estaba así como impresionado, ¿verdad? Pero al final eso es lo que toma llegar a una gran amistad, tomar ese riesgo, tomar ese primer paso de, mira, esto es lo que soy yo, con esto es con lo que yo estoy luchando y esto es lo que tengo para ofrecerte, ¿verdad? Necesito que me apoyes, necesito que me ayudes. Entonces él desde ese momento, Jonatán, tomó un gran riesgo y después lo siguió tomando. Continuando con la historia de estos dos personajes, vemos que Saúl, el papá de Jonatán, el actual rey, en un momento empieza a sentir celos por David y llega un punto donde dice, tengo que matar a este chavo. Este man lo tengo que hacer perdedizo. Y aquí es donde de verdad se empieza a poner a prueba la amistad de Jonatán para con David.
porque él ya queda como entre la espada y la pared, ¿verdad? Es una situación difícil porque estaba entre su padre y su mejor amigo, y uno quería matar a otro, ¿verdad? Entonces, vamos a leer 1 Samuel, capítulo 19, versos del 1 al 4, que nos dicen: Saúl le dijo a sus siervos y a su hijo Jonatán que asesinaran a David. Saúl, sabiendo la amistad que ellos dos tenían, le dijo a sus siervos y a Jonatán: anda, matame a ese man que ya no lo aguanto. Debido a su profundo cariño por David, le contó acerca de los planes de su padre. Mañana por la mañana, lo previno, deberás encontrar un lugar donde esconderte en el campo. Yo le pediré a mi padre que vaya allí conmigo y le hablaré de ti. Luego te informaré todo lo que pueda averiguar. A la mañana siguiente, Jonatán habló con su padre acerca de David, diciéndole muchas cosas buenas de él. El rey no debe pecar contra su siervo David, le dijo Jonatán. Él nunca ha hecho nada para dañarte. Siempre te ha ayudado en todo lo que ha podido. Y en ese momento, él empieza a tomar un gran riesgo. Empieza a ir en contra de la orden del papá. El papá le dice claramente: anda vos y mis siervos y me matás a David, ahorita, ¿verdad? Y él se expuso a que el papá pensara mal de él. A decir, ¿y por qué ahora ya, por qué no me obedece este niño? ¿Por qué cuando le ordeno otras cosas sí me obedece y ahorita que le digo que tiene que ir a matar a un hombre no lo hace? Él se expuso, tomó ese riesgo y decidió ir en contra de la voluntad de su padre. Decidió ir a hablar con él. No fue malcriado, no fue altanero, no fue prepotente, pero sí fue claro y le dijo: no tenés que matarlo. Le habló con respeto y trató de persuadirlo. Tomó un riesgo. Después, en el capítulo 20, 1 Samuel 20, del 1 al 9, nos dice: en ese momento David huyó de Nayot de Ramá y encontró a Jonatán. ¿Qué he hecho?, exclamó. ¿Cuál es mi delito? ¿Cómo ofendí a tu padre para que esté tan decidido a matarme? Aquí David ya estaba empezando a cansarse de estar huyendo del papá de su mejor amigo. No es cierto, contestó Jonatán, no vas a morir. Mi padre siempre me cuenta todo lo que piensa hacer, aún las cosas más pequeñas. Sé que mi padre no me ocultaría algo como esto. Sencillamente no es cierto. Entonces David hizo un juramento delante de Jonatán y le dijo: tu padre sabe perfectamente bien acerca de nuestra amistad. Por lo tanto se dijo a sí mismo: no le diré nada a Jonatán, ¿para qué lastimarlo? Pero te juro que estoy a solo un paso de la muerte. Te lo juro por el Señor y por tu propia alma. Dime cómo puedo ayudarte, le dice Jonatán. Cuando lo mira ya ansioso, preocupado, le dice: ¿cómo te puedo ayudar? Mañana celebraremos el festival de la luna nueva, respondió David. Siempre he comido con el rey en esa ocasión, pero mañana me esconderé en el campo y me quedaré allí hasta la tarde del tercer día. Si tu padre pregunta dónde estoy, dile que pedí permiso para ir a mi casa en Belén, para un sacrificio anual que celebra mi familia. Si él dice está bien, sabrás que todo realmente está bien. Pero si se enoja y pierde los estribos, sabrás que está decidido a matarme. Muéstrame la lealtad de quien juró ser mi amigo, porque hicimos un pacto solemne delante del Señor, o mátame tú mismo si he pecado contra tu padre. Pero te ruego que no me traiciones entregándome a él. Jamás, exclamó Jonatán. Tú sabes que si tuviera la menor idea de que mi padre pensara matarte, te lo diría de inmediato. Miren, Jonatán no solo tomó el riesgo cuando le dio sus cosas a David, no solo tomó el riesgo yendo a hablar en nombre de David delante de su padre, sino que tomaba el riesgo dándole información a David. Él constantemente le contaba: mira, mi papá está planeando hacer esto, mi papá va a viajar aquí, mi papá te va a buscar acá. Y aquí se lo confirma. Tú sabes que si tuviera la menor idea de que mi padre pensara matarte, te lo diría de inmediato. A él, si se llegaban a dar cuenta de esto, lo podían tachar de traidor. Podrían matarlo por estar traicionando al propio rey de Israel. Pero a él no le importó. Él dijo: mi amistad con vos, el pacto que ya hicimos, es más importante. Y por eso yo voy a tomar todos estos riesgos para protegerte, para que vos estés bien. Pueden dimensionar cuánto amor tenía Jonatán por David al estar haciendo todas estas cosas. Imagínense qué difícil, porque no es que él estaba extrayendo información de un enemigo, estaba entre su mejor amigo y su padre.
Era una situación sumamente compleja, pero él estaba constantemente en esa situación por amor a su amigo, por el compromiso que había tomado. Entonces aquí cabe una pregunta. ¿Cuáles son los riesgos que te atreverías a tomar por tus amigos, por tus hermanos, por tus familiares? Ahorita vemos todo lo que Jonatán estaba dispuesto a hacer por David para asegurarse de que no le pasara nada. Y a veces nos cuesta tomar los mínimos sacrificios por nuestros amigos. Nos cuesta tomar los mínimos sacrificios por nuestros hermanos. Nos cuesta decir, mira, está bien, voy a salir 10 minutos más temprano para darte jalón. Nos cuesta decir, está bien, voy a apartar, ya no voy a hacer lo que iba a hacer hoy en la noche. Salgamos para platicar. Yo sé que vos ocupás platicar. Yo sé que ocupás que alguien te dé tiempo. Yo sé que ocupás, no sé, que alguien te preste ese poquito de dinero. Yo te lo voy a prestar, no te preocupes. Y nos cuesta hacer esos pequeños sacrificios por ayudar a un hermano, por ayudar a un amigo. Tomar riesgos traído a nuestro tiempo significa salir de nuestra comodidad, hacer ciertos sacrificios por servir a alguien que lo necesita. Eso es tomar riesgos para nosotros. Y miren, si no comienzas a ejercitarte en pequeños sacrificios, nunca vas a llegar a ser un amigo como Jonatán. Si yo no empiezo a ejercitarme en las pequeñas cosas, en decir, está bien, te voy a dar 10 minutos para que platiquemos, algo corto. Está bien, voy a salir 10 minutos antes para llevarte, para acompañarte. Está bien, yo te voy a acompañar a hacer ese mandado. Si no empezamos a ejercitarnos en lo poco, va a ser imposible que lleguemos a hacer las cosas que hacía Jonatán por otro amigo. No vamos a cultivar esa amistad. Como tercer punto, grandes amistades incluyen a Dios. El tiempo pasa, David sigue peleando porque David, recordemos que era un hombre de guerra, era un guerrero y al mismo tiempo está huyendo de Saúl. O sea, la vida de él era bien ajetreada, ¿verdad? Peleando y huyendo, peleando y huyendo. Y Saúl no se cansaba tampoco. Él quería matar a David a toda costa. Y él parecía que desistía, pero después volvía. De ahí parecía que desistía y después volvía. Y en eso estaba. Cuando llegamos a 1 de Samuel, capítulo 23, que nos dice, entonces David y sus hombres, capítulo 23, versos del 13 al 18. Entonces David y sus hombres, ahora cerca de 600, salieron de Keila y comenzaron a deambular por toda la región. Pronto llegó la noticia a Saúl de que David había escapado, por lo que decidió no ir a Keila. David se refugió en unas fortalezas que había en el desierto en la zona montañosa de Zif. Saúl lo perseguía día tras día, pero Dios no permitía que Saúl lo encontrara. O sea, ahora Saúl iba hasta en contra de Dios. No se cansaba, aunque no lo encuentre, lo voy a perseguir todos los días, hasta que yo lo logre matar. Un día cerca de Ores, David recibió la noticia de que Saúl estaba en camino a Zif para buscarlo y matarlo. Jonatán fue a buscar a David y lo animó a que permaneciera firme en su fe en Dios. No tengas miedo, le aseguró Jonatán. Mi padre nunca te encontrará. Tú vas a ser el rey de Israel y yo voy a estar a tu lado, como mi padre bien lo sabe. Luego los dos renovaron su pacto solemne delante del Señor. Después Jonatán regresó a su casa, mientras que David se quedó en Ores. Aquí ya había pasado un buen tiempo de que estos dos no se miraban, ¿verdad? Ya había pasado un buen tiempo de que estos dos no se miraban. Entonces cuando llega ese momento de reencontrarse, Jonatán va a buscar a David y cuando lo encuentra, lo primero que hace es animarlo a que no deje su relación con Dios, a que se mantenga firme en su fe. El verso 16 dice, Jonatán fue a buscar a David y lo animó a que permaneciera firme en su fe en Dios. Lo primero, de entrada, antes de preguntarte cómo estás, cómo te ha ido, qué has hecho, mira, tenés que mantenerte firme. Yo sé que mi papá anda en esto, yo sé que ahorita lo estás pasando mal, pero tenés que mantenerte firme. Y en su amistad constantemente ellos demostraban cuán importante era Dios para ambos. Era el factor común, era lo que a ellos los mantenía unidos. Era lo más importante para ambos, era el Señor. Y no solo eso, sino que Jonatán después le dice, no tengas miedo, le aseguró Jonatán, mi padre nunca te encontrará. Tú vas a ser el rey de Israel y yo voy a estar a tu lado como mi padre bien lo sabe. Él sabía, él recordaba el compromiso que había tomado hace años. Él recordaba lo que había hecho de cederle el papel a David y por eso la importancia que él también tenía en saber que David debía estar bien, de que tenía que protegerlo, porque el futuro rey era David, no él.
Él le cedió su protagonismo y nunca trató de robárselo de vuelta. Nunca dijo, qué cansado está esto de andar informando y andar buscando a este man cuando se esconde. Mejor que lo maten y yo quedo rey y al final quedo bien, pues. Él nunca llegó a pensar de esa manera. Él tenía bien claro que el próximo rey era David. Y constantemente ellos se animaban a mantener su fe firme en el Señor. Nosotros como cristianos no deberíamos basar nuestras amistades solamente en cosas superficiales, solamente en, ay, es que somos amigos o vamos a ser amigos porque nos gusta el mismo deporte, porque somos del mismo equipo, o porque nos gusta la misma comida, nos gusta ir a los mismos restaurantes, sino que tenemos que buscar ir más allá en nuestras amistades. Y puede ser que algunas personas aquí se estén preguntando, entonces eso significa que como yo soy cristiano, no puedo tener amigos que no sean cristianos. O una persona aquí que quizás sea nueva o que nos esté escuchando después y no ha tomado esa decisión de convertirse en un seguidor de Cristo, puede ser que esté pensando, entonces con eso vos querés decir de que si no tengo a Dios nunca voy a llegar a tener buenos amigos. Y la respuesta es que no. Porque, no me refiero a eso. Porque los puntos que hemos estado viendo aplican para todos tipos de amistades. Y esos 2 puntos que ya vimos, puede ser que ya los estés teniendo en las amistades que tenés y sean buenas amistades. Pero al punto que quiero llegar es que si uno de las 2 personas o las 2 personas tienen y empiezan a cultivar una relación espiritual, una relación con Dios, entonces esa amistad va a llegar a dimensiones que nunca te imaginaste, que nunca tuviste presente. Va a exponenciar tus amistades como no te lo podés imaginar. Y aquí es donde viene este punto. Agregar a Dios a tus amistades la va a llevar a dimensiones que pocas personas como David y Jonatán llegaron a conocer. Podés tener buenas amistades, pero nunca va a llegar a ser como podría si tienen a Dios presente. Y Jonatán y David constantemente nos lo mostraban. Como último punto, no lo tienen agregado ahí en sus boletines. Esto lo agregué a último minuto porque era algo muy importante y creo que es un buen cierre para la historia de ellos. Grandes amistades reflejan gran amor. La historia continúa, avanzamos un poco y llegamos al punto donde Saúl y sus hijos y el pueblo de Israel estaban en batalla, estaban en guerra contra los filisteos. Y la batalla en este momento era intensa, era dura. Entonces llegamos a 1 Samuel, capítulo 31, verso del 1 al 6, y nos dice, ahora bien, los filisteos atacaron a Israel, y los hombres de Israel huyeron ante ellos. Mataron a muchos en las laderas del monte Gilboa. Los filisteos cercaron a Saúl y a sus hijos, y mataron a 3 de ellos, Jonatán, Abinadab y Malquisúa. Aquí llega el fin de la historia de Jonatán, ¿verdad? Jonatán muere en batalla. La batalla se intensificó cerca de Saúl y los arqueros filisteos lo alcanzaron y lo hirieron gravemente. Con gemidos, Saúl le dijo a su escudero, toma tu espada y mátame, antes de que los filisteos paganos lleguen a atravesarme, burlarse de mí y torturarme. Prefiero que vos me mates a que vengan ellos y me maten a mí, que me encuentren vivo. Pero su escudero tenía miedo y no quiso hacerlo. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio que Saúl estaba muerto, se echó sobre su propia espada y murió junto al rey. Así que Saúl, sus 3 hijos, su escudero y sus tropas murieron juntos ese mismo día. Entonces aquí vemos el fin de la historia de Jonatán. Jonatán muere en batalla. Pero a todo esto no se menciona a David aquí. ¿Y por qué? Porque David estaba en otro lado librando otra batalla diferente. Él no sabía lo que acababa de pasar. David por su parte estaba peleando contra los amalecitas. Entonces David termina de pelear, se regresa a su campamento y dice la palabra que unos días después llega una persona al campamento de David y empieza a contarle todo. Empieza a contarle, mira, peleamos contra los filisteos y el rey murió. Nuestro rey murió, murieron los hijos y murió Jonatán. Y David le empieza a preguntar, pero ¿y qué pasó? ¿Cómo murieron? Y este hombre le dice, pues los hirieron en batalla, yo llegué ahí donde el rey estaba vivo todavía, él me pidió que yo lo matara y yo lo maté, porque no podía verlo sufriendo. Él me rogó que yo lo matara y yo lo maté. Entonces imagínense el shock que recibió David al pensar, no solo mi rey está muerto, porque David, aún cuando Saúl lo quería matar, David lo respetaba como un ungido de Dios.
El shock de recibir, mi rey acaba de morir. Y no solo eso, sino que mi mejor amigo acaba de morir también. Entonces David, en medio de ese momento de tristeza, de confusión, de ansiedad, de enojo, de miedo, le dice, mira, ve, ¿cómo te atreves vos a tocar a un ungido del Señor? Mátenlo, dice. Y lo matan al hombre. Y en medio de todos esos sentimientos, David decide componer un canto para Saúl y para Jonatán, para despedirse de ellos. Y no solo él, sino que hizo que todo el pueblo lo cantara. Y eso es lo que quiero que terminemos. Con esto vamos a concluir, con el canto que hizo David para ellos dos. En 2 de Samuel, capítulo 1, 17 al 27, dice, David compuso un canto fúnebre por Saúl y Jonatán, y ordenó que se lo enseñaran al pueblo de Judá. Es conocido como el Cántico del Arco, y está registrado en el libro de Jacer. Oh Israel, tu orgullo y tu alegría yacen muertos en las colinas. Oh, cómo han caído los héroes poderosos. No lo anuncien en Gat, ni lo proclamen en las calles de Ascalón, o las hijas de los filisteos se alegrarán y los paganos se reirán con aires de triunfo. Oh montes de Gilboa, que no caiga sobre ustedes lluvia ni rocío, ni haya campos fructíferos que produzcan ofrendas de grano, pues fue ahí donde se contaminó el escudo de los héroes poderosos. El escudo de Saúl ya no será ungido con aceite. El arco de Jonatán era potente y la espada de Saúl realizó su trabajo mortífero. Derramaron la sangre de sus enemigos y atravesaron a muchos héroes poderosos. Cuán amados y agradables fueron Saúl y Jonatán. Estuvieron juntos en la vida y en la muerte. Eran más rápidos que las águilas, más fuertes que los leones. Oh mujeres de Israel, lloren por Saúl, porque él las vistió con lujosas ropas escarlatas, con prendas adornadas de oro. Oh, cómo han caído los héroes poderosos en batalla. Jonatán yace muerto en las colinas. Y aquí viene con lo que me gustaría que cerráramos. Presten atención. ¿Cómo lloró por ti, cómo lloro por ti, Jonatán, hermano mío? Oh, cuánto te amaba. Tu amor por mí fue profundo, más profundo que el amor de las mujeres. Oh, cómo han caído los héroes poderosos, despojados de sus armas, yacen muertos. Miren cómo en medio de su lamento, de su tristeza, de todo lo que David estaba sintiendo, él dice, cuánto amaba a Jonatán. Lloro por ti, Jonatán, hermano mío, oh, cuánto te amaba. Él no dice cuánto te amaba yo a Saúl. Él dice Saúl era amado, dice en unos versos anteriores. Saúl y Jonatán eran amados. Y después se toma un tiempo para dedicarle unas palabras especiales a su amigo, para demostrarle amor por última vez. Y para que no solo él se lo pudiera demostrar, sino que quedara evidenciado delante de todo el pueblo de Judá, yo amaba a Jonatán. Y es que muchas veces, inclusive nosotros, yo he escuchado a personas al hablar de este tema, pensar equivocadamente que la amistad de ellos se basaba en la conveniencia. Se basaba en, quizás Jonatán dicen algunos equivocadamente, ¿verdad? Es que para Jonatán era lo más conveniente de hacerse amigo de David, porque si su papá quedaba siendo rey, si su papá mataba a David, entonces quedaba bien con su papá y él iba a ser el próximo rey. Pero si David llegaba a ser rey, entonces iba a ser el segundo al mando, iba a ser el mejor amigo del rey, entonces le convenía ser amigo del rey. O de la parte de David, a él le convenía ser mejor amigo del hijo del rey, porque él era el que le pasaba información, él era el que lo protegía, iba a quedar bien delante de él. Y aquí vemos cómo todo esto, esas ideas se vienen abajo. Y vemos que simple y sencillamente ellos se amaban de verdad, se amaban como amigos, se amaban como hermanos. Oh, cuánto te amaba. Tu amor por mí fue profundo. No solo yo te amaba, le dice David, sino que yo estoy consciente de que vos me amabas también a mí, de que tu amor para mí era profundo, más profundo que el amor de las mujeres. O sea, en ese momento David estaba destrozado y le decidió demostrarle su amor en una última canción. Entonces en ellos había un compromiso tan profundo que llevó a un profundo sentimiento de pérdida. Así es como se debe de sentir cuando yo pierdo una amistad genuina. A veces nosotros podemos perder amistades por diferentes razones, ¿verdad? Porque ese amigo o amiga se fue a vivir a otro lado, más lejos, porque pasó algo y ya no somos tan cercanos, porque como en este caso la otra persona falleció. Y así es como se debería de sentir cuando yo pierdo una amistad de verdad. Debemos
de ser intencionales en reflejar un gran amor, el amor que Cristo reflejó por nosotros. Y para concluir, para hacer una conclusión de toda esta historia, Jonatán entendió que el rey iba a ser David. Yo soy el hijo del rey, pero hasta aquí murió esta línea, murió con el primero. Él entendió que aunque él era el hijo del actual rey, su papel era cederle el protagonismo a David. Y no solo eso, él se encargó de ayudar, de proteger y de impulsar a su amigo, para que su amigo pudiera cumplir el propósito que Dios ya tenía establecido para él. Entonces creo que la mejor conclusión que podemos tener para todo lo que acabamos de aprender hoy es: sé un Jonatán para un amigo en necesidad. Cuando veamos que una persona está en necesidad, que le está costando seguir el llamado de Dios, convertirte en su Jonatán, impulsarlo, ayudarlo, protegerlo, animarlo. Porque Dios tiene un propósito para todos nosotros, pero muchas veces por alguna razón no lo sentimos tan claro, no quiero involucrarme, me da miedo. Sé un Jonatán para ese amigo. Tomar riesgos, tomar compromiso, demostrarle su amor y pongan a Dios primero. Y sea un Jonatán para un amigo en necesidad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por demostrarnos, gracias por dejar este gran ejemplo en Jonatán, en lo que él hizo, en la valentía que él tuvo para venir y despojarse de lo que era para él por consanguineidad. Lógicamente se podría pensar que en realidad el rey, el justo rey, tenía que ser él, el siguiente rey tenía que ser él, pero él no lo miró así. Él lo miró a través de tus ojos y decidió cederle el protagonismo a David. Ayúdanos a ser amigos como él, a ser amigos que puedan impulsar a otros amigos, a ser amigos que constantemente animen a otros amigos a buscarte, a ponerte delante, a ponerte a ti como primer lugar, Padre. Utilízanos, Señor. En nombre de Dios Jesús.